por tu amor, te damos las gracias por tu misericordia. Te damos las gracias, Señor, porque tú nos has permitido en esta mañana, Señor, estar en esta tu casa, Padre, para adorarte, pero también, Señor, agradecerte, Padre, que no quedaste en la tumba, amén, sino que resucitaste, amén, Señor, y que hoy nuestra fe no está, oh Dios mío, en un ser que se quedó en la tumba, sino que uno se levantó de los muertos, aleluya, que está sentado a la diestra del Padre y está intercediendo por nuestras vidas. Amén. Te damos las gracias, oh amado Señor Jesús, porque conjuntamente, Señor, contigo estamos resucitados. Estamos muertos en nuestros delitos, en nuestros pecados, en nuestras malas maneras de vivir, en nuestros vicios, Señor, en todo lo que a ti no te agrada. Sin embargo, Dios mío, tú nos has llevado cada día de tu mano, Señor, enseñándonos tus caminos, Señor, caminos que son angostos, pero que son de gloria, son de bienestar. En el nombre de Jesús, Padre, yo bendigo a tu iglesia amada. Te pido que tú puedas hablar, oh amado Señor Jesús, a nuestras vidas. Abra, Señor, a nuestros corazones. Enséñanos, Dios mío, todo lo que está en tu palabra, el consejo que necesitamos para hoy. Permite, Señor, que lo que podamos escuchar hoy nos sirva para mañana, para toda la semana, para todo el mes, hasta el día, Señor, que tú vengas por nosotros o que tú regreses. En el nombre de Jesús, amén. Ok, compartía con mi esposa el tema que iba a traer hoy en Marcos, y ella me decía, bueno, ¿por qué vas a hablar de Lázaro si hoy se celebra el día de la resurrección? Pero la palabra enseña que Él es el alfa, la omega, el principio y el fin. Y en Juan, capítulo 11, que vamos a estar estudiando hoy, les comentaba que hay elementos bellos, poderosos, que quiero que la iglesia aprenda. Entonces, estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro de Betania, de la aldea de María y de Marta, la hermana. María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y le enjugó los pies con sus cabellos. Un detalle que quiero que la iglesia aprenda aquí. Se habla muchas veces que esta mujer que lavó los pies de Jesús con un perfume muy caro y luego lo secó con su cabello, se habla que fue una prostituta. Bueno, la Biblia en ningún momento habla de que la hermana de Lázaro fue esa prostituta. Pero sí la Biblia enseña y aclara que esta mujer dice que fue la que lavó los pies de Jesús, y es esta mujer quien da la adoración, y ahora su hermano Lázaro está enfermo. ¿No les resulta interesante este detalle? Que no era aquella mujer que muchos pensaban que era una prostituta, sino que era la hermana de Jesús, por lo cual tenemos que entender que Jesús tenía una relación importante con esta familia. Y lo que quiero, amada iglesia, que usted entienda que Jesús tiene y quiere tener una relación importante con nuestras familias. Jesús quiere tener y está interesado en ser parte de nuestra familia. Jesús quiere ser miembro de esta familia, pero más que miembro, quiere ser el centro de respeto, el centro de adoración, el centro de guía. Aleluya. Dice entonces nuevamente en el versículo: enviaron pues las hermanas para decir a Jesús: Señor, he aquí, el que ama está enfermo. Escucha bien cómo dice: el que ama está enfermo. ¿Por qué? Porque Jesús tenía una relación con Lázaro, tenía una relación con Marta, tenía una relación con María, su hermana. Oyendo a Jesús, dijo: esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Entienda ahora, escuche bien. Cuando llega la noticia, Jesús, Señor, al que ama, este hombre está enfermo. La Biblia dice: no tendréis temor de malas noticias. Pero es, amada iglesia, muchas veces difícil cuando recibimos una mala noticia. A nadie le gusta recibir una mala noticia. Hace unos días atrás, mi mujer me llamó
y me dijo, me empezó a hablar, pero de la forma que me empezó a hablar, me asusté. Le dije, ¿por qué me hablas así? ¿Pasó algo? Y dice, no pasó nada. Y entonces es decir, que hay una predisposición en muchos de nosotros para recibir una noticia. ¿Por qué? Porque quizás usted es una persona que por mucho tiempo ha estado recibiendo en su vida malas noticias. Quizás usted ha tenido una vida traumática donde no todo ha sido fácil para usted. Quizás la experiencia de la vida ha sido un tanto desagradable para ti. Quizás ha habido un periodo de tu vida donde todo ha sido malas noticias. Y les voy a decir algo. No se sienta culpable si esto está pasando con usted. No se sienta culpable si en muchas ocasiones usted ha recibido malas noticias. Porque el mundo entero, todo el universo está viviendo en una mala noticia. Porque hoy todo lo que está alrededor de nosotros conspira contra nuestra paz. La Biblia dice que habrá guerras, rumores de guerras, terremotos, que habrá pestes, pestilencias, todas las cosas. Es que estamos vivos por gracia de Dios. Es que estamos vivos por milagro de Dios. Amada, hay tanto poder satánico en este mundo y tanta gente que están comprometidos con el mal que nos pueden barrer así en cuestiones de segundos. En cuestiones solamente apretando un botón, solamente enviando una plaga. La gloria es que la iglesia en medio de todas estas cosas tiene la protección de Dios. Amén. En medio de todas estas cosas la iglesia tiene la protección de Dios. Y cuando llegó la noticia a Jesús de que este hombre estaba enfermo, les voy a decir algo. Cuando era tan importante para la familia la gravedad que tenía Lázaro, era tan importante que tuvieron que ir a buscar a Jesús. ¿Usted sabe por qué? Porque Jesús era la esperanza. Amén. Porque Jesús era el médico. Porque Jesús era la garantía de que alguien no muera. Jesús es la garantía de que tú no mueras. Jesús es la garantía de que alguien en tu familia no muera. No solamente físicamente, sino espiritualmente. Jesús es la garantía ante la muerte. Aleluya. Jesús es la garantía ante la muerte. Pero además era tan importante el tiempo de la enfermedad de Lázaro para su familia que tomó un día, escuche, esto es importante este detalle, tomó un día de ir donde estaba el enfermo en Betania hasta donde estaba Jesús. Tomó un día. ¿Qué importancia tenía ahora para la familia? ¿Cuán grave podía haber estado este hombre que dijeron hay que buscar a Jesús donde quiera que esté? Pero está una hora, no importa. A una hora no estaba un día, disculpe, estaba a un día de distancia. Y allí fueron a buscar a Jesús. Vamos a ver, a continuar con ese elemento. Pero Jesús, oyendo, le dijo, esta enfermedad no es para muerte. Aleluya. Esta enfermedad no es para muerte. Amada iglesia, aleluya, bendito sea tu nombre. Qué bueno que ante las malas noticias Jesús siempre está tranquilo. Amén. Qué bueno que a Jesús nada lo sorprende. Qué bueno que a Jesús nada lo asusta. Usted recuerda la hija de Jairo cuando llegó y dijo, Señor, mi hija está enferma, ve y sánale. En el tiempo que ellos estaban solicitando esto, un siervo de Jairo tomó a Jairo y le dijo, Jairo, no molestes más al maestro porque tu hija ha muerto. La Biblia enseña que Jairo comenzó a llorar. Imagínense la pérdida de un hijo, comenzó a llorar y el Señor le dijo, vamos. Le dijo, Señor, ya no hay solución para ella. Aleluya. Pero recuerde usted ese glorioso pasaje bíblico, aleluya. Usted recuerda ese poderoso donde el Señor le dijo, Talita Kumi, que traducido significa, niña, a ti te digo, levántate. Aleluya. Gloria a Dios. ¿Por qué? Porque el Señor Jesús es resurrección antes y después. Amén. Y por la eternidad. A ti te digo, niña, levántate. Pero ahora hay una declaración importante. Escuche bien, hay una declaración importante. Hay enfermedades que no se pueden sanar. Hay enfermedades que no se pueden sanar. Hay enfermedades que aún en la voluntad de Dios permitirá que la persona muera.
Porque hay 3 razones por las cuales existen las enfermedades. Estudiante de la Biblia, ¿se está tomando nota? Por favor, si eres a good student of the Bible, si eres un buen estudiante de la Biblia, toma nota. Existen las enfermedades por 3 razones. Número 1, por el pecado. El pecado trajo la sombra, la oscuridad de la muerte. Cuando usted y yo pecamos, estoy hablando del Edén, estoy hablando de Adán y Eva, entregamos todo el señorío a Satanás. Cuando Jesús tuvo que ayunar 40 días y tuvo que ayunar 40 noches, porque sabía que se iba a enfrentar a Satanás. Y le dijo a Satanás: si postrado de rodillas me adorares, todos estos reinos, señalando los reinos de la tierra, a ti te los entregaré, porque a mí se me fue entregado. Ahora, aunque Satanás es padre de mentira, y él toma la palabra de Dios para convertirla en una mentira, o trata de convertirla en una mentira, aquí algo, Satanás estaba diciendo algo que era realidad. El pecado entregó en las manos de Satanás el universo. Gloria a Dios por lo que viene ahora. Gloria a Dios por lo que viene ahora. Pero cuando Cristo resucitó y está en las partes más bajas de la tierra, toma las llaves del infierno. Aleluya. Amén. Y abre las puertas del cielo. Entonces, la primera causa por la cual existe la enfermedad, o existe la enfermedad, es porque alguien tiene que morir. La enfermedad existe también para morir. Segundo, para que Dios se glorifique a través de ella. Para que Dios se glorifique a través de ella. Por eso digo, Jesús esta enfermedad no es para muerte. Entonces, la razón por la que existe la muerte: número 1, por el pecado; segundo, para morir; y tercero, para que el Hijo de Dios se glorifique a través de ella. Ahora, ¿cuál era la razón ahora por la que Jesús sabía que esta enfermedad no era para muerte, sino para que el Hijo de Dios se glorificara? ¿Quién es el Hijo de Dios? Jesús. Y Jesús estaba en el asunto de esta familia. Y sabía que Él, estando mediando en el asunto, la vida estaba segura. Qué importante, amada iglesia, nosotros conocer el poder traer nuevamente una y otra vez a Jesús en medio de nuestra familia. Si quieres un hogar feliz, enséñale tu vida a Cristo. Si quieres un hogar feliz, entrégale tu vida a Cristo. Si quieres ver hijos felices, entrégaselo a Cristo. Si quieres ver finanzas saludables, entrégaselo a Cristo. Él es el todo, aleluya. Y dijo con tremenda tranquilidad: esta enfermedad no es para muerte, sino para yo glorificarme a través de ella. Qué bueno que cuando estamos en medio de la tormenta, Jesús está en la barca, aleluya. Y usted recuerda también el pasaje, que la Biblia está tan hermosa. Hay un pasaje donde Jesús está en la barca con los discípulos y venían vientos contrarios, dice la Biblia, y la barca era azotada y los discípulos estaban asustados. ¿Cuántos de nosotros no estamos montados en una barca que nos asusta? La vida es una barca que nos asusta. La vida es una amenaza que nos asusta. Hay una tía de mi mamá que siempre decía: hijos ni nazcan ni mueran. Usted sabe que la vida de nosotros los seres humanos está amenazada desde el mismo momento de la concepción. Desde el mismo momento en que el espermatozoide fecunda al óvulo, ya la vida está en peligro. Porque el primer pensamiento que tienen los padres, además de la alegría, es observar por 9 meses cómo se desarrolla ese embarazo. Llegará al final del término, el niño vendrá bien, y usted muchas veces le pregunta a una persona: ¿qué quieres, hembra o varón? ¿Y qué respondemos? Quisiera varón o quisiera hembra, pero lo que quiero es que venga bien.
La mujer en los primeros tiempos de embarazo corre el riesgo de perder al bebé, de abortarlo. Pero también cuando esa mujer está dando a luz, ella está al borde de la muerte. Ese niño está al borde de la muerte. Es decir, que desde el mismo momento de la concepción de la vida está en peligro. Ahora hay un fenómeno mundial totalmente aprobando el aborto, porque la vida está en peligro. Pero lo más triste es que las propias mujeres defienden ese derecho de abortar. Un derecho que viene de la muerte, un derecho que viene de Satanás, un derecho que es contrario a la voluntad de Dios, porque dice la palabra que aunque Satanás ha venido para destruir nuestras vidas, Cristo ha venido para que tengamos vida y la tengamos abundantemente. Aleluya. Entonces ahora en medio de la barca las horas le dan contraria, pero hay una palabra donde en medio de esa barca estaban asustados y dijeron: Señor, perecemos, Señor, nos hundimos. ¿Cuántos de nosotros hoy no tenemos un pasaje? Quizás no en estos momentos, no hemos tenido un pasaje en nuestras vidas donde decimos: no lo vamos a lograr, esto ya no da más, ya no tengo fuerza, me voy a morir. ¿Cuántos hemos experimentado eso en nuestras vidas? Yo he pasado por seasons, temporadas, por temporadas en mi vida donde he dicho: no puedo más. Y el Señor que ha dicho: estoy en la barca contigo. Amén. Y dice, cuando aquellos discípulos comenzaron a clamar, Jesús calmó ¿qué? La tempestad. A una noticia. Levanta la mano los que quieren escuchar una buena noticia hoy. Jesús está en la barca de tu vida. Amén. Dale un aplauso al Señor. Aleluya. Ahora, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Y amaba Jesús a Marta y a su hermana y a Lázaro. Cuando yo pues que estaba enfermo, cuando oyó pues que estaba enfermo, se quedó 2 días más. ¿A quién se le ocurre? ¿A quién se le ocurre? La noticia. Cuando alguien está enfermo, vamos a empacar rápidamente, hay que ir para Cuba. Rápidamente hay que ir para acá, hay que ir para Venezuela, hay que buscar un vuelo, hay que salir para aquí, hay que hacer algo, hay que hacer. Pero Jesús dijo, tomó una decisión. Cuando yo leí esto y leí todo el pasaje, yo pensé en un título. ¿Cómo le pongo a este pasaje? Jesús, la resurrección, lo conocemos. Pero hay algo más. Y yo pensaba, Lázaro está en esa situación y Jesús está tranquilo. Pero hay algo más. Cuando usted comienza a leer cómo se desarrolla todo el pasaje, usted dice: bueno, ¿para qué estaba usando Jesús la muerte de Lázaro? Porque todo tiene un propósito. ¿Para qué Jesús está usando lo que tú estás pasando hoy en tu vida? ¿Para qué Jesús está usando a alguien que tú conoces que está pasando por tiempos difíciles en su vida? Piensa en algo que ahora mismo te es contrario, te es desfavorable, que te quita la esperanza, que te quita la ilusión, que te quita el aliento, que te quita la fe. Y el Señor dice: pues me voy a quedar 2 días más. Yo decía: bueno, ¿es Lázaro un conejillo de India o es un propósito de Dios? ¿Es lo que estoy yo pasando en mi vida como un conejillo de India, un tubo de ensayo, un ensayo en mi vida, lo que Dios quiere hacer, o es un propósito? La pregunta es: ¿somos un ensayo? ¿Somos un conejillo de India o somos un propósito de Dios? ¿Por qué digo esto? Porque ahora está enfermo, todo el mundo está preocupado, pero Él decide, el Señor Jesús decide quedarse ¿qué? 2 días más. ¿Qué dice luego, por favor, rápido? Luego de esto, dijo a los discípulos: vamos a Judea otra vez. Un momentico, vuelva a leer.
Luego, llamaba a Jesús, a Marta y a su hermano y Lázaro. A su hermana y a Lázaro. Cuando yo pues estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Versículo 7. Luego de esto, dijo a los discípulos, vamos a Judea otra vez. ¿Vamos a Judea qué? Otra vez. Es decir, que el Señor continuaba trabajando. El Señor continuaba ocupado. El Señor continuaba proyectándose. Pero Lázaro estaba enfermo al borde de la muerte. Continúa. Le dijeron los discípulos, Rabí, ahora procuraban los judíos apedrearte y otra vez vas para allá. Continúa. Respondió Jesús, no tiene el día 12 horas. Ok, me detengo. No tiene 12 horas. Calendario judío. ¿Cómo estaba dividido? 12 horas en la mañana y 12 horas en la tarde. Variaba el tiempo. Ok, variaba el horario. Pero por lo general eran 12 horas el día, 12 horas en la noche, completando las 24 horas. Pero se refiere aquí a que esto estaba aconteciendo de día. Pero miren, de día en la mañana, entienda esto. Comenzaba el día y él quería moverse y quería ir donde lo estaban persiguiendo, porque Jesús no tiene miedo a moverse. Entienda, una de las cosas que tiene que aprender la iglesia, cuando sabemos que Dios está con nosotros, no podemos tener miedo a movernos. Porque cuando usted está en el Señor, no te mueves tú, te mueve la voluntad de Dios. Amén. Cuando tú estás en Dios, no te mueve el miedo, te mueve el Espíritu que Dios te ha dado. Aleluya. Amén. Y él dijo, yo me tengo que mover. Y le dijeron, Señor, pero ya hay peligro, pero I'm gonna go. Pero yo voy a ir, yo no tengo miedo. Aleluya. Yo no sé qué espíritu Dios te ha dado, pero a mí Dios me ha dado un espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Aleluya. Ahora escuche bien, porque Jesús siempre tiene la respuesta. Dile al hermano que está a tu lado, Jesús siempre tiene la respuesta correcta. No, muévete, díselo. Jesús siempre tiene la respuesta correcta. ¿Y qué dice Saúl, por favor? El versículo 7 nuevamente. Dice, respondió Jesús, el 7, luego después de esto dijo a los discípulos, vamos a Judea otra vez. Le dijeron los discípulos, Rabí, ahora procuraban los judíos apedrearte y la otra vez va para allá. Respondió Jesús, no tiene el día 12 horas. El que anda de día no tropieza. Hasta ahí, el que anda ¿qué? De día no tropieza. ¿Quién es la luz nuestra? Amén. Jesucristo. Jesús andaba con su propia luz. Jesús andaba con su propia luz. Porque él sabía quién era. Porque lo más bello que tiene Jesús es su identidad ante Dios. Amén. ¿Dónde se pierde la gente? ¿Dónde se pierde la iglesia? Cuando no tienes la identidad que Cristo te ha dado. Amén. Cuando no tienes el entendimiento de quién te ha enviado. Tú tienes tu propia luz, pero no la luz con la cual tú naciste, sino con la luz que Dios te trajo a sus caminos. Aleluya. Me voy a detener aquí para hacer una ilustración, porque siempre quiero que cuiden tu vida. Habían 2 sapos que estaban en una charca y pasaba por ahí una luciérnaga. ¿Saben qué es una luciérnaga? Pasaba por ahí y uno de los sapos se le quedaba mirando y le dice a la otra, oye, ¿por qué la miras? Nosotros no comemos luciérnaga. Y le dice, sí, yo sé. Vuelve a pasar la luciérnaga por al frente de los sapos y ese sapo se queda mirando la luciérnaga y le dice que no comemos sapo. A la tercera vez que pasa, no comemos luciérnaga. A la tercera vez que pasa la luciérnaga, o el sapo coge, saca la lengua y se la come, la mastica y la traga. Y le dijo al otro sapo, pero ¿por qué haces eso? No comemos luciérnaga. Y le dijo, yo no sé. ¿Pero por qué te la tragaste? Porque brilla. Usted 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 brilla. ¿Y sabes cuál es la razón por la cual Satanás te quiere tragar? Porque tú brillas. No hay otra cosa que nosotros experimentamos día tras día, una guerra feroz y ataques y ataques y ataques. Es porque tu luz brilla. Y cuando tu luz brilla, Satanás la quiere apagar. Y cuando tu luz brilla, hay alguien que quiere apagarte, hay alguien que quiere sentenciarte. Pero Jesús dijo, yo no camino en la oscuridad. Aleluya. Cuando alguien teme, no se mueve, porque el temor te paraliza. Pero cuando te han rescatado de la identidad en Cristo, tú sabes en quién tú has creído y tú te mueves en la luz, porque tú no moras en las tinieblas. Aleluya. Aleluya.
Vuelva a leer entonces el próximo versículo, por favor. Versículo 8. Le dijeron los discípulos, Rabí, ahora procuraban los judíos apedrearte. Y otra vez para allá, respondió Jesús, no tiene día 12 horas. El que anda de día no tropieza porque ve la luz de este mundo. Pero el que anda de noche tropieza porque no hay luz en él. Continúa, por favor. Dicho esto, les digo después. ¿Versículo qué? Versículo 11. Dicho esto, digo después. Nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy para despertarle. ¿Qué dice Jesús? Nuestro amigo ¿qué? Lázaro duerme. Qué tranquilidad. Qué tranquilidad, qué tranquilidad. Hermano, si no confiamos en Dios, ¿a dónde vamos a ir? Qué confianza. Si no confiamos en Dios, ¿tú sabes cómo vamos a terminar? Locos. Si no confiamos en Dios, ¿tú sabes cómo vamos a terminar? Deprimidos. Si no confiamos en Dios, vamos a terminar tirando la toalla. Si no confiamos en Dios, vamos a ir para atrás. Si no confiamos en Dios, vamos a terminar ahorcados. Se está disparando a nivel mundial el nivel de suicidio. Se está disparando porque la gente no tiene fe. Y la gente no tiene fe porque no tiene a Cristo. La gente no tiene fe porque no creen que el que está vivo, aleluya, es porque resucitó. Porque no conocen la fe cristiana. Y en estos tiempos la iglesia está encargada de fortalecer esa fe a través del testimonio, a través de nuestro obrar, a través de nuestra conducta, a través de lo que expresamos, a través de lo que escuchamos. Todo se tiene que mover en la fe. ¿Usted sabe por qué? Porque tenemos un Cristo que no se detuvo. Ni la muerte pudo retenerlo. La noticia más grande de la historia es que Cristo resucitó. La noticia más bella, por lo menos que espiritualmente a mí me alienta, es saber que está sentado a la diestra del Padre. Usted sabe lo que dice Hebreos capítulo 1, que el Señor Jesucristo está sentado a la diestra y dice que con el poder, aleluya, con el poder de su palabra sustenta el eje del universo. Porque todo comenzó con la palabra de Él. Él dijo, sea el cielo y la tierra, y formó todo. Pero el fin también vendrá con su palabra. Dice, el cielo y la tierra pasarán. El cielo y la tierra pasarán. Pero su palabra permanecerá para siempre, para siempre, para siempre, para siempre. Aleluya. Aleluya, qué hermoso. Dice entonces, debo verlo leer. 12. En el versículo 11. dice, dije, Dicho esto, dicho esto, sigue. le dijo después, nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy para despertarle. ¿Más voy qué? Para despertarle. Para despertarle. Continúa. Dijeron entonces sus discípulos, Señor, si duerme sanará. Pero Jesús, Señor, si duermes ¿qué? Sanará. Pero mira qué hermoso. ¿Voy para qué? Para despertarle. Hey, la única persona que puede despertar a alguien del letargo se llama Jesús. amén. La única persona. Hay personas que están en terapia intensiva. Están en coma. Pero Jesús es el médico. Aleluya. Amén. Continúa. Versículo, por favor. Pero Jesús decía esto de la muerte de Lázaro. Y ellos pensaron que hablaba del reposar del sueño. Tú desayunaste, hermano. Yo sí. Dale caña. Dale fuerte a eso. Lee la palabra fuerte. Vamos. Vamos. Bueno, no esa. Vámonos. Dijeron entonces sus discípulos, Señor, si duerme sanará. Señor, si duerme, sanará. Pero Jesús así, ¿qué hizo? Pero Jesús decía esto de la muerte de Lázaro. Se decía esto que él estaba consciente. Hermano, Dios sabe lo que pasa. Dios sabe lo que pasa. Lo que está aquí oculto en la esfera espiritual, Dios lo ve. Lo que está ahí abajo en la esfera espiritual, Dios lo ve. Lo que está a tu derecha, a tu izquierda, que tú no ves, Dios lo ve. Está aware, está consciente, sabe lo que pasa. Por eso es importante decir al Señor, Señor, dame ese espíritu de discernimiento. Porque nosotros no sabemos, hermano. Pero si Dios revela, nosotros sí vamos a saber. Aquellos hombres estaban diciendo, está hablando del sueño. Y si sueña y si duerme, se va a poner bien porque el sueño es reparador. Pero Jesús estaba hablando de que ya sabía de que había muerto.
¿Ok? Y les voy a decir algo que puede ser muy doloroso. Les voy a decir algo que puede ser muy doloroso. Para que alguien resucite, tiene que morir. Para que alguien resucite, tiene que morir. Para que alguien venga a la vida, tiene que morir. Y hay veces que hay que pasar por un proceso de duelo. En nuestras vidas hay procesos que duelen. Hay procesos difíciles. ¿Quién sabía cómo estaba la familia de Lázaro? Pero era necesario esto, porque había un propósito. Lázaro no era un conejillo de India. Lázaro era un propósito. Hay alguien que está pasando por un propósito. Y podemos decir, pero ¿por qué le ha tocado? Y yo muchas veces digo, Señor, ¿por qué a mí me ha tocado esto en mi vida? ¿Alguien ha preguntado alguna vez eso en su vida? Señor, ¿por qué a mí me tiene que pasar esto? ¡Ey! ¿Quiénes somos nosotros para no pasar por eso? Todos los discípulos fueron asesinados. El único que quedó con vida fue Juan, con amenaza de muerte. Lo metieron en una olla llena de sartén de aceite hirviendo a todo el grado que podía existir. Pero cuando lo metieron allí en esa horno de aceite, no se quemó. Y no tuvo otra cosa que el gobernador decirle, sáquenlo de aquí, porque no podemos matarle. Pero usted sabe por qué no pudo morir. Porque la esencia que estaba en Juan era una esencia eterna. Y la esencia que está en nosotros es una esencia eterna. Pero hay veces que tenemos que morir a nuestra humanidad para que pueda reinar esa esencia de parte de Dios. Si no morimos, no hay resurrección en Cristo. Pablo tuvo que morir. Pablo tuvo que experimentar cosas duras en su vida. Y Pablo dijo, mas no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y reconozco hoy que con Cristo estoy resucitado. Cuando alguien se levanta y vive en Cristo, no solamente que vuelve a la vida, sino que vuelve a la vida que Cristo te da. Volver a la vida que Cristo nos da es lo mejor que podamos hacer. Pero si queremos estar enfrascados en vivir a mi manera, en vivir a mi luz, en vivir a mi entender, vamos a vivir muertos y no vamos a ver el poder de la resurrección. Pero cuando nosotros decimos, Señor, me rindo, no puedo más, haz algo tú, quiero decirle que Dios va a actuar. Porque Dios nos ama tanto. Y Dios no te trajo a este mundo para que tú seas un experimento, para que tú seas un conejillo de India, para que tú seas algo más en medio de este mundo. Nos trajo para marcar la diferencia. Ahora la muerte de Lázaro era necesaria, porque a través de esta muerte Cristo va a marcar la diferencia. Alguien tiene que morir para marcar la diferencia. Alguien tiene que dejar de ser para que Cristo pueda marcar la diferencia. Alguien que tú amas tiene que morir para que pueda marcar la diferencia. Alguien que tiene que ver contigo tiene que morir para que pueda marcar la diferencia. Yo tengo que morir para que yo pueda marcar la diferencia. Todos tenemos que morir para poder participar de la resurrección. Nadie va a participar de la resurrección en Cristo mientras quiera vivir la vida que quiera vivir. No hay forma de participar en la resurrección de Cristo si continuamos viviendo en nuestras vidas carnales, en nuestra voluntad, en nuestro entender. Sí, Dios está haciendo. Yo reconozco que Dios está haciendo. Yo reconozco que Dios está haciendo cosas en mi vida. Yo reconozco que Dios está haciendo cosas en mi familia. Yo reconozco que Dios está haciendo cosas en mi esposa. Yo reconozco que Dios está haciendo cosas en cada uno de ustedes. Lo veo cuando converso con ustedes, cuando hablo con ustedes. El testimonio de ustedes dice lo que Dios está haciendo, pero Dios quiere continuar haciendo y tú tienes que permitir que Dios haga. Yo veo cambio, sí, yo veo cambio. Pero dice la palabra que Él comenzó una obra y Él quiere hacerla todos los días. And it will be better and better and better, y mejor y mejor y más, hasta la medida de un varón en la plenitud de Cristo. Pero hay que morir, y no una sola cosa, muchas cosas, muchas cosas. Es un conjunto, es una gama de cosas que hay que ir desligando. Es como una cebolla que tiene capa. Hoy te quito una capa, ok,
intentando quitar esta capa, se partió la que venía acá, pero no importa, hay que restaurarla. Y somos como esa cebolla en manos de Dios, que Dios le va puliendo, que va quitando las capas, hasta que logremos cumplir el propósito de Él en nuestras vidas. Déjame leer yo. Dicho esto, les digo después, nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy para despertarle. Dijeron entonces los discípulos: Señor, si duerme, sanará. Pero Jesús decía esto de la muerte de Lázaro, y ellos pensaron que hablaban del reposo del sueño. Entonces Jesús les dijo claramente: porque hay momentos que hay que declarar la verdad. Hay momentos que hay que declarar la verdad. ¿Me prestas algo, por favor? Hay momentos que hay que declarar la verdad. Dígale al hermano que está a su lado: hay que declarar la verdad. No, alguien se tiene que animar. Diga conmigo: hay momentos que hay que declarar la verdad. ¿Ok? Jesús sanó a muchas personas, y a algunos les dijo: no digas nada de lo que Dios ha hecho en tu vida. Hay otros que les decía: ve y di lo que Dios ha hecho. Ahora, en nuestra relación con Dios, tenemos que saber cuándo es el momento de callar lo que Dios está haciendo y cuándo es el momento de hablarlo. Hay momentos que Dios te manda a callar porque la obra no está completa todavía. Hay momentos donde Dios te dice: no declares nada porque todavía falta el brillo, todavía falta el barniz, todavía falta completar la obra. Y hay momentos donde Dios dice: la cosa no es tan personal contigo, porque Dios puede obrar en cosas muy personales contigo, pero también va a obrar contigo para que otros sean beneficiados. No, la iglesia no está entendiendo lo que estoy hablando. ¿Alguien entiende lo que estoy hablando? Levante la mano lo que está entendiendo. Da un aplauso a Dios si tú estás entendiendo. Yo necesito saber que estás conmigo. Ese fue el aplauso que dieron a Dios. Vamos, es para Dios. Aleluya. Mira, Dios obra en la intimidad contigo, y obra en la intimidad contigo, y tú te comienzas a nutrir, y tú te comienzas a llenar, y tú te comienzas a nutrir, y tú te comienzas a llenar. Pero llega el momento que Dios dice: ahora, de lo que tú tienes, vas a dar. Este es el momento de hablar. Dice la palabra: guarda silencio ante Jehová y espera en Él. Pero hay momentos donde Dios te dice: ahora habla. Y entonces los discípulos están en un pensamiento: oh, está hablando del sueño, porque si él está dormido, entonces mejorará. Pero el Señor le dijo: ellos no están entendiendo. Y el Señor no los está culpando. Ellos todavía no tienen el discernimiento, no tienen la revelación. Y le digo: no, yo no estoy hablando del sueño. Lázaro ya murió. Ya Lázaro murió. Usted sabe que esto fue una mala noticia, ¿sí o no? Pero espiritualmente hablando, fue una buena noticia. Qué bueno que un día Dios nos diga: pero ya eso murió, ya esa persona murió. Porque cuando Dios te va a decir eso, no está hablando de su condición física, sino de la condición espiritual. Para que se cumpla lo que enseña 2 Corintios capítulo 5, que dice: en Cristo soy una nueva criatura, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas, por medio de aquel que me reconcilió con Cristo Jesús. Amén. Entonces es necesario la muerte en momentos determinados de nuestras vidas. Y le digo: miren, ¿saben qué? Entiendan que ya Él murió. Ya Él murió. ¿Qué dijeron los discípulos, por favor? Entonces Jesús le dijo claramente: Lázaro ha muerto, y me alegro con vosotros de no haber estado allí. ¿Qué dice? Y yo me alegro que ustedes, ¿qué? No hayan estado allí. ¿Con quién? Con Lázaro. Escucha ahora por donde viene la cosa. ¿Quién puede alegrarse de un fenómeno? ¿Quién puede alegrarse de esto? ¿Quién puede alegrarse de esto? ¿De la muerte? Pero déjenme decirle esto: Jesús no estaba hablando de la condición de Lázaro. Él sabía. Está hablando ahora de algo que va a suceder con ustedes. Ustedes solamente están viendo
un panorama, pero yo le voy a mostrar lo que está detrás de este panorama. La iglesia necesita no solamente ver lo que es visible, sino lo que está detrás. Porque a veces lo que está detrás es más glorioso de lo que usted está viendo ahora. Nosotros nos detenemos en analizar y entender lo que vemos. Pero cuando llega la revelación de Dios, es mejor de lo que nosotros vemos. Porque no hay revelación que Dios nos muestre que ya Dios no haya trabajado con ella antes de traerla a la luz. Y todo lo que Dios está trabajando en nuestras vidas que nosotros no vemos, viene con gloria. Porque si la mano de Dios se metió, todo va a venir con gloria. Entienda esto. Amén. Las revelaciones, cuando Dios trae revelaciones a la iglesia, es porque Dios ya las trabajó y ahora la iglesia está lista para recibir esas revelaciones. Cuando Dios comienza a revelarte algo a tu vida, es porque Dios ya trabajó esa revelación y la trae lista para que tú la entiendas. Y dice, yo me alegro por vosotros, para que ustedes no hubiesen estado allí. ¿Qué dice después? Para que creáis. ¿Para qué? Para que creáis. Entonces, Jesús no solamente estaba trabajando a favor de quién, de Lázaro, sino está trabajando a favor de quién, de sus discípulos. Pero Jesús va mucho más allá. Dice luego, mas vamos a él, digo entonces Tomás, llamado Dídimo, a sus condiscípulos, vamos también nosotros para que muramos con él. No se está refiriendo a morir con Lázaro, sino al hecho de que Jesús tenía que regresar. Y le advirtieron, Señor, van allí donde tú te están persiguiendo y te quieren matar, vamos contigo allí. Pero quiero continuar el versículo 17. Vino pues Jesús y halló que hacía ya 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. Me voy a detener aquí. Se demora la noticia un día completo. Llega la noticia a Jesús. Jesús decide quedarse 2 días más. Luego se mueve un día más. Cuando llega al 4.º día, hacía 4 días que ya Lázaro estaba en el sepulcro. Betania estaba cerca de Jerusalén como 15 estadios. Esto es un día. Y muchos de los judíos habían venido a Marta y a María para consolar por su hermano. ¡Ah! El propósito de Dios se mueve. Dile, hermano, que está a tu lado, dile bien alto, Señor. No, aquí, iglesia, Señor, tú te mueves con propósito. Aleluya. A tremendo panorama por aquí. La noticia llegó, el Señor nos asustó, voy a regresar. Oye, pero vas a regresar donde te quieren matar. Pasan 4 días. Y en esos 4 días ya la gente se estaba moviendo. Gente que no conocía a Cristo se estaba moviendo en el propósito de Dios. ¡Qué poderoso! Te voy a decir algo. Gente que no conoce a Cristo ya se está moviendo en el propósito de Dios. Amén. Porque Dios no hace nada por gusto. Amén. Dios todo lo que hace, lo hace con un propósito. Porque usted y yo no somos tubo de ensayo, no somos experimento, no somos una animal de experimento. Nosotros somos un propósito. Les voy a decir algo. La gente que está allá afuera, que no conocen a Cristo, viven y tienen un propósito. Amén. Porque el día que mueran, no vivieron el propósito sin Cristo. Pero toda esta gente se estaba moviendo en el propósito de Dios y no lo sabían. Toda esta gente se estaba moviendo en el plan de Dios y no lo sabía. Porque usted piensa que Dios se quedó 2 días más porque Él quería, o porque Él sabía que iban a venir mucha gente a consolar a Marta y a su hermano. El Señor dijo, deja que se muevan, deja que vayan a consolarla. Yo necesito que mucha gente se aglomeren allí. Yo necesito que mucha gente vaya a ver lo que está pasando allí. Y la gente pensaba que iban con un propósito natural. Vamos a consolarle. Pero déjenme decirle que Dios dice, ustedes se están moviendo en mi propósito, no lo saben. Y todo lo que se mueve en el propósito de Dios es por amor. Mire esto. Cuando muere, bueno, voy a hablar un poco de esto más adelante.
no lea a nadie, voy a seguir leyendo. Vino Jesús y halló que hacía 4 días ya Lázaro estaba muerto en el sepulcro. Betania estaba cerca de Jerusalén, como 15 estadios, y muchos de los judíos viniendo a Marta y a María para consolar a su hermano. Entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle, pero María se quedó en casa. Ahora, la Biblia nos muestra 2 posiciones, 2 hermanas, uno que sale al encuentro de Jesús, porque sabe que Jesús es una esperanza de consuelo, y hay gente que está mirando a Jesús como una esperanza de consuelo, pero no como una esperanza de resurrección, no como una esperanza de vida. Y esta aquí la cosa, iglesia, despierta, cuidado con esto. Tú no necesitas una esperanza de consuelo, porque la gente que necesita esperanza de consuelo no tiene esperanza de vida. El consuelo viene cuando se pierde la convicción de la vida. ¿Cómo se dice? No. The commotion, lo dije ahora mismo. El consuelo viene cuando no hay esperanza de vida, cuando todo está perdido. ¿Por qué alguien tiene que venir a consolar a alguien? Porque existe una pérdida significativa. De lo otro contrario, vendrías a alegrarte. Pero ella salió a buscar ¿qué? Consuelo, pero no tenía conciencia de lo que venía. Ella venía a lo natural. Sin embargo, la hermana, ¿dónde se quedó? En casa. ¿Por qué? No porque no quería el consuelo de Jesús, sino porque estaba deprimida. Hay personas que ni siquiera pueden salir a buscar a Jesús porque no solamente necesitan consuelo, sino que están tan deprimidos que se quedan encerrados en su dolor. Quedarse encerrado en el dolor es una trampa de Satanás. El dolor tiene que estereotiparse, el dolor tiene que expresarse, el dolor tiene que salir, porque si no te deprime. Y cuando hay un vacío por el dolor, algo va a llenar ese vacío que no es de Dios. Por eso la gente busca la droga, para llenar ese vacío. Por eso la gente busca el alcohol, para llenar ese vacío. Por eso la gente busca algo que llene ese vacío, que llene ese dolor, porque han sido engañados por Satanás. Porque han sido incapaces de mirar al verdadero consolador, que se llama el Espíritu Santo. ¿Sí o no? Sí. Entonces dice el versículo: mirando, cuando oyó que Jesús venía, salió al encuentro, pero María se quedó en casa. Y Marta dijo a Jesús: Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Es verdad, mas también sé que ahora todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Aleluya. Oye, qué convicción tenía esta mujer de que todo lo que Jesús pidiera al Padre, el Padre se lo iba a decir. Por eso dice la Biblia que todas las peticiones sean en el nombre de Jesús, porque hay un mediador, solamente uno, entre los hombres y Dios, que se llama Jesucristo. La mentira de la idolatría. Por eso es que Dios odia tanto la idolatría. Por eso es que Dios odia tanto cuando ponemos otra cosa o otra persona entre nosotros y Él. Porque no hay un mediador que no se haya dado a este mundo para que el hombre llegue a Dios que no sea Jesucristo. Y Marta tenía eso claro. María dijo: oye, Señor, si tú hubieses estado aquí, Él no hubiese muerto, porque yo sé que todo lo que tú pidas a Dios, Él te lo concederá. Mas también sé, y Jesús dijo: tu hermano resucitará. Marta le dijo: yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. ¿A qué se estaba refiriendo Marta? A la profecía de Daniel 12:2, a la profecía de Isaías, porque ellos conocían la profecía que el Mesías vendría, moriría, y estaban claros de eso, pero no entendían que ya la resurrección estaba frente a ellos. Le dijo Jesús: yo sé, yo soy la resurrección
y la vida. Aleluya. Yo soy la resurrección y la vida. ¿Por qué le está diciendo esto? Porque yo doy la vida. Yo doy la vida y la sustento. Yo soy la resurrección. Yo soy la resurrección. Es decir, yo te transformo. Yo te doy la vida nueva en Cristo, pero te sustento en esa vida. Esto es importante. No es que Dios te rescató, te trajo a la luz y ya terminó la obra. Después que tú eres resucitado con Cristo, Él dice, no solamente que te resucito y te doy la vida mía, sino que esa vida te la sustento hasta los últimos días. En esa vida que Dios te da en venir a Él, Él va a ser tu Jehová Jireh. Aleluya. Va a ser tu proveedor. Va a ser tu Nisí, tu defensor. Va a ser todo lo que tú necesitas. Amén. Jesús no solamente que te resucita, sino que te sustenta esa vida. Amén. Alguien tiene que entender que nosotros somos cristianos, que conjuntamente con Él estamos resucitados, pero que la vida con Cristo no es intermitente. La vida con Cristo es como un tren, aleluya, como un paso progresivo, donde ese tren sale chiqui, 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 y va avanzando, y va tomando velocidad, y va tomando velocidad, hasta llegar a su destino final. Amén. Yo soy la resurrección y la vida. Yo te doy la vida, pero te la mantengo. Yo te doy la vida y te la sustento. Yo te doy la vida y te sano. Yo te doy la vida y te llevo en un movimiento progresivo. No es un movimiento intermitente. Y movimiento intermitente tiene el hombre, porque el hombre no tiene la capacidad de mantener una vida. El hombre no tiene ni siquiera la capacidad de mantener su salud. Ni la física, ni la emocional, ni la espiritual, ni nada. El hombre no tenemos la capacidad de sustentar nuestra propia vida. ¿Quién se puede sanar de un cáncer? Yo pregunto. ¿Quién se puede sanar de un cáncer? Yo no quiero estar enfermo por esta enfermedad. Voy a hacer esfuerzo, voy a empujar y esto se va a ir. Alguien tiene, tengo una adicción, voy a hacer toda mi voluntad. No se trata de ti. Nunca, jamás se trata de ti ni de mí. Se tiene que tratar de Cristo y la vida que Cristo te imparte, porque te la da y te la sustenta. Ni siquiera tu madre, ni siquiera tú que eres mamá, ni yo que soy papá podemos. Traímos a nuestros hijos al mundo, pero no somos ni capaces de sustentar a nuestros hijos en el mundo. No somos capaces. No somos capaces de hold on, de mantenerlos y de darle la vida que nosotros quisiéramos que ellos tuvieran. No quisiéramos que se enfermara, no quisiéramos que ellos fueran al hospital, quisiéramos que se fuera feliz, pero ni siquiera tenemos la capacidad de eso. Le damos la vida a nuestros hijos y quisiéramos lo mejor para ellos, pero ya no depende de nosotros, ni siquiera depende de ellos, ni siquiera depende de ellos, ni siquiera depende de ti de ser feliz, porque tú puedes tener una vida muy buena, tener dinero, haber estudiado, irte bien, pero a medida que va avanzando la vida, vienen tropiezos, vienen situaciones que tú jamás pensaste que ibas a atravesar en la vida, y te dices, bueno, ¿y qué hago con esto ahora? Momentos que te entristece, momentos que lloras, momentos que estás deprimido, momentos que no ves solución a los problemas, momentos que tú dices, ya llévame, yo no quiero vivir más. ¿Cuántos cristianos hay que se han encontrado y son buenos cristianos? Dicen, yo no quiero, quítame la vida, Señor. Job hizo eso. Job hizo eso. Job dijo, Señor, mejor quítame la vida. Hay quien ha pasado mejor que Job. No ha pasado en la chancleta lo que pasó. Yo digo, Señor, quítame esto. O hemos dicho, ¿por qué me toca esto a mí? Job dijo, Señor, yo sé que tú vives y que del fondo de la tierra, del polvo tú me levantarás. Porque tú eres quien me da la vida, pero me la sustenta. No te olvides jamás de esto. Él te lleva, Charlie, en un movimiento progresivo como el tren. No te olvides eso. Señor, llévame en un movimiento progresivo.
Estos trenes que tenemos aquí en Europa, que alcanzan 300 kilómetros de velocidad, 350. Ahora hay una nueva modalidad en Japón que va a no sé cuántos miles de kilómetros. Pero ellos no parten de 0 a 300. Se mueven en un ¿qué? Movimiento progresivo. La iglesia, Capilla Calvario, Villarreal en España, se tiene que mover en un movimiento progresivo. Amén. Capilla Calvario Habana se tiene que mover en un crecimiento progresivo. La iglesia mundial se tiene que mover en un crecimiento progresivo en Cristo. Amén. Porque Cristo da la vida y Cristo la sustenta. Cuando dice yo soy la resurrección, es porque estamos muertos y somos una nueva criatura en Cristo. Pero no se queda ahí. El Señor te va a llevar en un movimiento progresivo, paso a paso. Ay, no me llega un marido. Ay, no me llega una mujer. Ay, no me llega un hombre. ¡Ey! Hello. Movimiento progresivo. No lo puedes tener todo de un palo. Porque el que sustenta tu vida, sustenta el eje del universo. Y no hay nada que Él no tenga en control. Amén. Les voy a decir algo. Yo cambié mi perspectiva de la relación mía con Cristo a partir de esto. Yo estaba en los Estados Unidos, estuve trabajando por 3 o 4 meses. Y desde que yo llegué estuve trabajando como seguridad en Amazon, pero en el área del parking. Y comenzamos a las 4 de la mañana porque era un periodo de 24 horas. Ese Amazon no para. 24 horas. Y yo tenía que entrar a las 4 de la mañana. Pero para estar a las 4 de la mañana yo tenía que levantarme a las 3:30 porque yo vivía justo por frente, mi hermano vivía justo por frente al almacén de Amazon. Y yo llegaba y entonces yo hacía un devocional para la iglesia a través de WhatsApp, para estar en contacto. Y bien temprano, cuando todos los hermanos de Capilla Calvario Habana despertaban, ya tenían ya un mensaje de parte de su pastor. Y usted sabe qué, pero que en ese tiempo mi hijo estaba haciendo la travesía Habana, Nicaragua, Honduras, no sé dónde, hasta llegar a México, peligrando con los coyotes, peligrando con asalto, peligrando de muerte en la migración. Y usted sabe que yo estaba dentro del carro ahí orando para que el Señor guiara los pasos de mi hijo. Y el Señor toma el control. Y cuando yo dije al Señor toma el control, el Espíritu Santo, ¡pam! No en sentido que el Espíritu Santo, y el Espíritu te da convicción y te dice, yo nunca he perdido el control. Amén. ¡Ay! No, si tú lo crees, dale un aplauso al Señor. Yo nunca he perdido el control. Tú y yo perdemos el control. Amén. Porque no somos capaces de sustentar nada en esta vida. Pero Cristo es la resurrección y Cristo es la vida, porque te da la vida, pero te la sustenta. Y cuando Cristo sustenta la vida de sus hijos, es porque Él está en control. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Aleluya. Ahora continuamos. Ya tenemos que terminar. Dice Jesús, digo entonces a los judíos, mirad cómo lo amaban. Versículo anterior, ¿dónde le pusieron? Y una vez llegó Jesús allí. Jesús entonces, al verlo llorando, y a los judíos que lo acompañaban también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió. Y dijo, ¿dónde lo pusieron? Le dijo, Señor, ven y ve. Ahora, ¿cuál es el versículo? Apréndalo, el versículo más corto de la Biblia. Juan 11, 34. Versículo 34. 35, disculpen. Juan 11, gracias por estar en la lectura. Juan 11, 35. Jesús Lloró. lloró. Cuando la Biblia dice Jesús lloró, no solamente que lo vieron los judíos, sino que usted también hoy como iglesia puede ver cómo Jesús se conmueve ante los problemas de sus hijos. Aún sabiendo que lo iba a resucitar. Jesús lloró. Usted puede entender
que Dios es el ser más amable y más sentimental que hay? Que Dios entiende por lo que tú estás pasando. Y tú sabes por qué lo entiende. Te voy a explicar por qué. Porque dice la Biblia que eres el sumo sacerdote por excelencia. Y recuerde que dice la Biblia que un sumo sacerdote escogido entre los hombres, porque puede entender lo que pasa el hombre. Un ángel no puede ser un sumo sacerdote, porque el ángel no está restricto a los dolores, no está restricto a los sufrimientos. Un ángel no se enferma, un ángel no pierde un hijo, un ángel no tiene dolor de cabeza, un ángel no sufre desastre. Por lo tanto, un ángel no podía ser quien representara al hombre ante Dios. Dice, porque todo sumo sacerdote es tomado entre los hombres para que pueda representar a Dios, porque tanto como él entiende lo que sufre a la gente que representa. Y Jesús estaba conmovido en realidad, y dice que lloró por lo que estaba pasando esa familia. Lo conmovió ver a la gente llorando y los quería consolar. Lo que quería explicar ahorita, amada iglesia, mi hermana fallece hace cuestión de 11 años y fue casi como hoy. Fuimos a hacer un bautizo a la iglesia y en ese bautizo coincidimos dos iglesias más que se unieron para el bautizo. Estaba de testigo toda nuestra iglesia, estaba de testigo la iglesia que hicieron nosotros, y estaba de testigo todas aquellas personas que estaban en la playa, a mar abierto. Un bautizo precioso. Cantábamos alabanza. Mi hermana estaba dirigiendo con otro muchacho en la guitarra. Terminan los bautizos. Hay un muchacho que estaba yendo, estaba apartado, y vuelve y dice: pastor, yo quisiera tener un tiempo con usted ahora. Me aparto con este muchacho para conversar. Ya los bautizos habían terminado. Y Carlito viene y me llama corriendo y dice: ve, porque hay problemas. Cuando yo veo que están sacando a mi hermana de la arena y le están dando RCP. Pero ese día, el Señor puso en mi corazón, porque nosotros alquilamos una guagua para que fuera toda la iglesia. Lo queremos hacer. No queremos que cada cual vaya en su carro, que todo el mundo en Cuba no tiene carro. No queríamos ir todo el mundo ahí. Pero yo dije: este día lo quiero convertir en algo especial. Porque yo quiero llevar a mi madre y quiero llevar a mi hermana a cenar después del bautizo. Hay un restaurante muy rico, que se come muy rico y muy sabroso, que se llama El Pellizco. Y luego de camino a la casa pasaríamos por allí para comer todos. Por eso no fui en el bus que alquiló la iglesia. Pero resultó ser que Dios tiene todo planificado. Y Dios sabe todas las cosas. Una de las cosas que yo recuerdo de ese día fue que cuando yo fui a donde estaban mis padres, a ese edificio, para buscar a mi mamá, yo recuerdo que yo bajé a mi hermana por las escaleras, la tomé de la mano, después de haber bajado a mi mamá, y le abrí la puerta del carro y lo hice. Pero ustedes saben algo que ahora a este punto yo he aprendido: Dios te anuncia incluso hasta de la muerte, y no sabemos por qué. En esos últimos meses Dios me hizo que yo tuviera un trato especial con mi hermana, una mujer que amaba a Dios increíblemente, y ella era mi secretaria en la iglesia, y teníamos una reunión para el día de la inauguración del templo grande. Teníamos que movernos porque la iglesia había crecido, teníamos un templo muy grande y teníamos que movernos allí. Y en la reunión que yo tenía con los líderes, yo decía: el 28 de septiembre. Y él decía: mi hermano, no es el 28 de septiembre, es el 28 de agosto. Y ella siempre, en cada reunión que planificábamos todo lo que íbamos a hacer, todo aquel evento, toda la logística del evento, yo daba una fecha contraria y decía: mi hermano, estás confundiendo a las personas, es el 28 de agosto. Es el 28 de agosto, cuando tienes que hacer el bautizo en pos de la inauguración de la iglesia. Hermano, y ese día ella estaba hablando de su muerte. Ese mismo día ella estaba hablando de su muerte. Yo no lo sabía, pero el Espíritu sí lo sabía. Y algunos meses me estaba diciendo a mí: trata a tu hermana diferente. Trata a tu hermana diferente.
tienes que acercarte más a ella. Yo no entendía por qué, pero me salía, era un placer que sentía eso, pero Dios sabía lo que venía. Recuerdo que mi hermana fallece. A los días muchos vecinos van a consolar a mi madre, y cada vez que llegaba alguien que mi mamá quería llorar, las amistades decían: no llores, tienes que ser fuerte. Yo decía: pero ellas saben lo que están haciendo. Ellas saben lo que están haciendo. Dios puso el llanto como un alivio ante el dolor. Y tuve que decirle a estas mujeres, amigas de mi madre de toda la vida, le dijeron: deja que llore a su hija. Es importante que ella llore. La persona que no llora infalta. La persona que no llora guarda rencor. La persona que no llora se enferma. Ese concepto, los varones no lloran. Los niños, tú eres varón, no puedes llorar. ¿Qué estás provocando en este niño? ¿Qué coraza no real está formando en este niño? Y Jesús estaba demostrando que ante la muerte hay un alivio, que no es solamente Él, sino ese sentimiento tierno del llanto. Que usted tiene deseo de llorar, venga ese llanto. El Espíritu Santo está tratando contigo, venga ese llanto, venga ese quebrantamiento, porque es necesario. Y cuando vieron que Jesús estaba llorando, le dijeron cómo lo amaba. Aleluya, cómo lo amaba. Es importante tu testimonio ante otra persona. Tú tienes que entender, la gente tiene que ver que tú eres capaz de amar, que tú eres capaz de ser empático con el dolor de otro. Y lo que estaba haciendo Jesús es: yo sé que lo voy a resucitar, pero me duele ver a su hermana llorando, me duele ver a la gente llorando, me duele ver a la gente sufriendo. Me duele. Cuando un hijo está sufriendo, Jesús está sufriendo. Cuando un matrimonio, algunos de ellos están sufriendo, Jesús está sufriendo. Cuando hay un problema con un individuo, Él sufre. Porque la primera persona que amó fue Jesús. Y no es que nosotros los escogimos a Él. Él nos escogió primero. Aleluya. Y quien tomó la iniciativa para una relación con la familia de Lázaro fue Jesús. Quien se acercó a ellos fue Jesús. Quien les amó primero fue Jesús. Y en ese amor ante la pérdida se conduele y llora. Pero cuando todos lo vieron que estaba llorando, ¿qué dijeron? ¿Cómo le amaba? ¿Cómo amaba Jesús a Lázaro? Mirá cómo la amaba. Dice luego en el versículo, para terminar ya: Y algunos de ellos dijeron: ¿no podía este que abrió los ojos del ciego haber hecho también que Lázaro no muriera? por supuesto que sí. Vuelvo a leer, léelo fuerte. Y algunos de ellos dijeron: ¿no podía este que abrió los ojos del ciego haber hecho que también Lázaro no muriera? Oye, ponte aquí y léelo más fuerte todavía. Lo está haciendo bien, pero quiero que enfatices eso, por Y favor. algunos de ellos dijeron: ¿no podía este que abrió los ojos del ciego haber hecho también que Lázaro no muriera? ¿Qué tú crees? Claro que sí. Por supuesto. Pero es que había un propósito. Por eso se saltó 2 días más. Y por eso ya Lázaro tenía un problema peor. Ya él tenía un problema peor. Cuando continúa usted leyendo, que dice: ¿dónde lo pusieron? Lo llevaron al sepulcro. Y el sepulcro tenía, ¿qué cosa? Una piedra. Ahora, la piedra era la costumbre de los judíos. En una cueva, como dice en la palabra, la ponían frente al sepulcro para mantener el cadáver. No lo ponían en una lápida como nosotros hacemos, o en la tierra. Era en una cueva y le ponían una piedra. La piedra en el sepulcro. Y luego, cuando Cristo muere, hay otra piedra en el sepulcro. Y aquellas mujeres, estaba María Magdalena, esta mujer que era la hermana de Jesús, estaba la madre de Jesús. Todas las mujeres decían: estamos incapacitadas para poder hacer algo, porque hay una piedra enorme que no podemos mover. Pero quiero decirle algo: en nuestras vidas hay una piedra enorme que humanamente no podemos mover. Pero hay un cielo,
un Dios, hay un Cristo, hay un Espíritu Santo, están los ángeles que están al servicio tuyo para mover la piedra. Aleluya. Amén. Y era necesario que la cosa se pusiera peor. Hey, pastor, ¿qué esperanza tú me estás dando? Ay, ay, ay. ¿Qué esperanza tú me estás dando? Ustedes saben que cuando Jesús estaba a punto de hacer algo, alguien dijo algo muy lógico: Señor, ¿qué tú vas a hacer ahora? Tenías que hacerlo antes. Imagínate que ya lleva 4 días y ya tiene mal olor. Qué triste nosotros pensar y entender que hay circunstancias en la vida que antes que Dios se glorifique se pone peor. Uf. Oye, Señor, ¿hasta cuándo es esto, Dios mío? Si esto estaba ya resuelto ya y resulta que ahora esto está podrido. Ahí donde tú ves la gloria de Dios. Amén. Ahí donde tú puedes ver la gloria de Dios. Cuando el Señor le dijo: yo sé que ya tiene peste. Y se paró frente al sepulcro con aquella autoridad y dijo: quiten la piedra. Gloria a Dios. Porque el único que tiene la autoridad para quitar la piedra espiritualmente de nuestro sepulcro se llama Jesucristo. Aleluya. ¿Y por qué digo de nuestro sepulcro? Porque usted y yo somos la línea de los ojos de Dios. Pero ante las circunstancias de esta vida nos encontramos a veces tan mal. Y el Señor dice: quiten la piedra. Y cuando las mujeres fueron a mirar a la tumba para ungir el cuerpo, dijeron: ¿quién nos quitará la piedra? Pero cuando llegaron a ese lugar, entre tanto ellas iban a trasladarse, ya Dios había obrado. Lo que yo quiero decirle con esto es: aquellas mujeres actuaron con fe. La Biblia dice que llamen las cosas que no son como, que no son como si fueran. Ellos dijeron: ¿quién nos va a remover la piedra? Mira, no tenemos nadie. Pero además de eso, hay guardias que le están custodiando ahí. ¿Qué vamos a hacer? Pero además de eso, ellos hicieron algo. No sabemos qué vamos a hacer, pero vamos a salir. Aleluya. Amén. Amada iglesia, tú no sabes qué vas a hacer, pero sal. Muévete en fe. Hay que moverse en fe. Hay que moverse en fe. Hay que moverse en fe. Porque usted no tiene un espíritu cobarde. Usted tiene un espíritu de dominio propio. Pero sobre todas las cosas, amor. Y dice la Biblia: no somos los que retrocedemos, sino que vamos a la victoria. Y ellas partieron con aquellas especies aromáticas. Y cuando llegaron allí, aleluya, dijeron: oh, la piedra está removida. Porque Cristo se encargó y mandó ángeles. Y yo quiero que en el libro de Hebreos nosotros vamos a estudiar en los primeros capítulos el ministerio de los ángeles. La importancia que la iglesia tiene que conocer el ministerio de los ángeles, porque ellos están para servicio tuyo. Nosotros no oramos a ellos, pero nosotros en el nombre de Jesús le encomendamos a ellos que cuiden nuestras vidas, que ministren nuestras vidas y que quiten la piedra del camino. Vamos a ver todo el tiempo los ángeles en la Biblia interactuando con su pueblo, y usted no es la excepción. Y cuando llegaron allí, encontraron que la piedra no estaba. Pero fueron más allá y encontraron unos ángeles y le dijeron: ¿dónde está? Al que busca, no lo van a encontrar aquí. Porque recuerden, aleluya, recuerden, porque es que a veces se nos olvida. A veces se nos olvida que el Cristo que tú clamas es un Cristo que está vivo. No podemos hacer las cosas por costumbre. La Biblia dice: el que cree que Él está, búscale, porque Él es real. Dios tiene que ser real en nuestras vidas. Dios tiene que ser real en nuestras vidas. El Espíritu Santo te da testimonio de que tú eres un hijo de Dios, y como hijo de Dios tienes el derecho de clamarle a Él. Y cuando un hijo clama, se abren las puertas de los cielos y descienden los ángeles a recoger tu oración, a llevarla al trono de la gracia,
para que desde allí el Señor se glorifica en tu oración. ¿A ustedes se les ha olvidado que Él dijo cuando estaba con ustedes que resucitaría el tercer día? Bueno, este es el día donde Dios ha resucitado. Vayan y díganle a Pedro y a los discípulos que Cristo ha resucitado. Aleluya, gloria a Dios. Y mandó a quitar el sepulcro, la piedra. Pero dijo algo importante y con esto voy a terminar. Hermoso. Yo lo he copiado en mi modelo de oración. Quitaron la piedra y cuando quitaron la piedra se paró y Jesús alzó los ojos al cielo y dijo: Padre, yo sé que siempre escuchas mi oración. Alguien dice aleluya. No, la iglesia no ha entendido nada. Cabía Calvario, diga ahí amén. Amén. No, diga amén. Amén. Señor, yo sé que siempre escuchas mi oración. Porque uno de los dardos de fuego que Satanás siempre te pone en la mente es que Dios no te escucha. Y te trae a colación el pecado de ayer, el pecado de mañana, el pecado de hace 20 años. ¿Quién eres tú? Porque dice la Biblia que el trono de la gracia está asequible para el socorro y la misericordia. Sale todo el tiempo misericordia, virtud, poder de ese poder, de esa persona. Escucha lo que pasó. Y cuando digo: Señor, te doy gracias porque sé que siempre escucha mi oración, le dijo: Lázaro, sal fuera. Y dice que el muerto salió, aleluya, resucitó porque la resurrección lo llamó. Y dice que dijo: ahora, desátenle. Quiero decirle algo. Hay dos cosas espirituales que yo quiero que ustedes noten ahora. Estudiantes de la Biblia. Aquí Capilla Calvario, Villarreal, Capilla Calvario, Habana. Hay dos principios que yo quiero que usted entienda espiritualmente. Número uno, que cuando Cristo te resucita con Él, ese es el primer proceso. Resucitar en Cristo. Y luego, liberarte. Cristo te resucita y luego te desata. No te puede desatar sin que antes tú estés resucitado. Necesito que levanten la mano que estén entendiendo. Amén. ¿Están entendiendo? Amén. Cristo no te puede desatar antes de resucitarte. No pienses que antes que alguien que todavía tiene atadura no está resucitado. No, sí. En la esfera espiritual es una vida nueva. En la esfera espiritual es una vida que ya Cristo ha comenzado a trabajar. Lo que pasa es que en la esfera espiritual todavía hay que desatarlo. Pero ya el que está atado tiene vida. Ya el que está atado tiene vida. Porque cuando Lázaro salió, no salió muerto, salió vivo, pero todavía estaba atado. Y el Señor dijo: ya está resucitado, ahora desátenlo. Hay gente que sí aman a Cristo. Hay gente que sí, que están caminando con Cristo, pero tiene bandage, atadura, tiene vendas. Que, he goes so slow, va tan despacio, no puede, y quiere llegar a la meta, pero está atado, tiene vida, porque si no tuviera vida no intentara llegar a Cristo. Lo que pasa es que en el camino hay que desatarlo. ¿Tú entiendes? Amén. Pero para eso está la iglesia. Pero la iglesia tiene un problema. Y el problema es que la iglesia no sabe que tiene poder para desatar, para liberar. Porque dice la palabra de Dios que el pan de sus hijos es la liberación. Hay gente que tienen tan atadura y necesitan que el Espíritu Santo rompa los bandages. Que rompa las caderas. Y para eso se necesita ¿qué? Unción. ¿Alguien entiende lo que estoy hablando? Cristo es la resurrección y la vida. Te resucita y te sustenta la vida que te da. Cristo te resucita y te desata. Tiene que usted entender y tener la visión. Esta persona, oh sí, ama a Cristo. Este hermano mío
quiere caminar con el Señor, está dando paso, pero aún tiene que ser desatado para llegar a la victoria. Que Cristo viva eternamente y para siempre. Damos gracias a Dios por el poder de la resurrección. Padre, te doy las gracias en esta amada mañana, en esta tarde ya que comenzamos, aleluya. Pero Dios mío, gracias por toda la revelación espiritual que tú has traído. Gracias, Señor, porque nosotros sabemos que el pecado ha traído muerte, pero que la muerte, Señor, existe, aleluya, Señor, para que tú te glorifiques. La muerte existe por el pecado que hay en el mundo, y la muerte existe, Señor, precisamente para que